Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video. En este video vamos a instalar Linux en Windows 11, o sea, vamos a instalar el subsistema de Windows para Linux y también vamos a instalar diferentes distribuciones como Ubuntu o Debian y también puedes instalar muchas distribuciones y también luego de instalar una distribución, ya sea Ubuntu, lo que vamos a hacer es ejecutar un programa de Linux en este sistema operativo sin tener que virtualizar un sistema operativo de Linux, sino que directamente en el subsistema de Windows 11. Así que lo primero que vamos a hacer es instalar este subsistema de Windows para Linux, que es el WSL. Así que para instalar, este lo podemos hacer de muchas formas, pero lo que vamos a hacer es simplemente utilizar el terminal y todo lo vamos a hacer desde la terminal. Entonces, para iniciar ya con la instalación del subsistema de Linux, o en este caso el subsistema de Windows para Linux, lo que vamos a hacer es abrir una terminal de Windows como administrador. En este caso podemos abrir, por ejemplo, el símbolo de sistemas, que sería el CMD, como administrador, o también la terminal de Windows, que es de Windows 11, o el PowerShell. En este caso vamos a iniciar con lo básico o vamos a utilizar lo básico y lo más seguro, que sería el símbolo de sistemas. Lo que podemos hacer es ejecutar como administrador o hacer clic derecho aquí y ejecutar como administrador. Aquí va a aparecer una pequeña ventana que no aparece en el video, va a decir: ¿quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Vamos a poner que sí. Aquí ya tenemos abierto la terminal del símbolo de sistemas, que sería el CMD. Y lo que vamos a hacer aquí es prácticamente instalar, en este caso, el subsistema de Windows para Linux. Y por ejemplo lo podemos hacer de cualquier parte. En este caso yo podría dirigirme directamente a disco C de esta forma. Y aquí lo que voy a hacer es WSL install. Y luego con eso lo que va a hacer es pasar a instalar el subsistema de Windows para Linux. Como verás, aquí nos dice instalando la plataforma de máquina virtual. Así que aquí lo que vamos a hacer es simplemente esperar hasta que termine de instalarse. Cuando se está instalando, en este caso, el subsistema de Windows para Linux, como no le hemos colocado qué distribución vamos a instalar con en este subsistema, automáticamente lo que va a hacer es instalar, en este caso, la distribución de Ubuntu. Vamos a verlo. Por ahora simplemente esperemos hasta que termine de instalarse. En este caso, hasta aquí, los pasos que ha realizado es prácticamente instalar. Se ha instalado la plataforma de la máquina virtual y también se ha instalado el subsistema de Windows para Linux, que son las iniciales de WSL. Entonces aquí ya tenemos instalado el subsistema de Windows para Linux. También se ha descargado el kernel del subsistema de Linux, o en este caso el subsistema de Windows para Linux, y también luego de descargarse se ha instalado. Y también se ha instalado, por ejemplo, en este caso, el soporte técnico de las aplicaciones de GUI. En este caso, prácticamente una aplicación que tenga una interfaz de usuario que sea de Linux, el soporte para ejecutar ese tipo de aplicaciones en Windows también se han instalado. Y como dije anteriormente, en este caso, como simplemente hemos colocado WSL-install y no le hemos colocado ningún argumento para instalar alguna distribución independiente, por defecto lo que va a hacer es descargar Ubuntu y va a pasar a instalar Ubuntu. Hasta aquí nosotros ya tenemos instalado, en este caso, el subsistema de Windows para Linux y también hemos descargado Ubuntu para utilizar Ubuntu en Windows 11. Lo que nos pide ahora es que nosotros reiniciemos, en este caso, nuestro sistema. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reiniciar nuestro ordenador. Lo que podemos hacer simplemente sería cerrar y luego de eso ir aquí y presionar en esta parte y colocar reiniciar. Así que yo voy a pasar a reiniciar mi ordenador y nos vemos cuando se reinicie mi ordenador. Cuando vamos a reiniciar nuestro ordenador se va a poner a actualizarse, así que simplemente tenemos que esperar y luego de eso se reinicia
y cuando vamos a ingresar a nuestro sistema, en este caso a nuestro Windows 11, se va a cargar una ventana en el cual va a aparecer más o menos una ventana de este tipo, va a decir instalando Ubuntu. Luego de eso se va a recargar esa ventana y va a aparecer esta ventana en el cual vamos a terminar de configurar la instalación de Ubuntu que se ha instalado de manera por defecto. Lo primero que nos va a pedir en este caso es colocar el nombre de usuario. Así que en este caso yo le voy a colocar, por ejemplo, Alex Roel, o podría colocar Alex Roel Code. Y en este caso, luego de eso de colocar un nombre de usuario, también le vamos a colocar una contraseña. Así que le colocamos una contraseña. Vamos a repetir la contraseña. Y con esto prácticamente va a terminar de instalarse Ubuntu en nuestro sistema, y aquí nosotros vamos a tener Ubuntu en nuestro sistema, y en este caso nosotros podemos ejecutar comandos como ls o comandos como clear y para vaciar la terminal, entre otras cosas. Por ejemplo, si colocamos ls, aquí no nos va a mostrar nada porque por ahora está vacío. Ahora, por ejemplo, para ver en este caso distribuciones que se están ejecutándose, nosotros podemos pasar a abrir una terminal y colocar el siguiente comando. Por ejemplo, voy a abrir símbolo de sistemas y lo voy a abrir como administrador. De hecho, en este caso tengo que abrir como administrador. Voy a colocar símbolo de sistemas, ejecutar como administrador. Y en este caso, lo que yo voy a hacer es colocar el siguiente comando. Por ejemplo, voy a irme a disco SEM. Y aquí lo que voy a hacer es colocar WSL, --lead, para listar, por ejemplo, en este caso, todas las distribuciones que se están ejecutando. --verbose, de esta forma. De hecho, en este caso es verbose. Y aquí lo que nos va a hacer es listar la distribución que se está ejecutándose. Ahora, en este caso, es la distribución de Ubuntu. Ahora, si queremos instalar otra distribución, lo que vamos a hacer es abrir una terminal como administrador. Por ejemplo, esta terminal ya tenemos abierto como administrador. Y lo que vamos a hacer es colocar el siguiente comando para instalar, por ejemplo, distribuciones o qué distribuciones nosotros podemos instalar desde la terminal. Entonces colocamos, por ejemplo, WSL, --lead, y luego de eso, --online. Colocamos online. Y en este caso lo que nos va a hacer es una lista de las distribuciones que podemos instalar. Como por ejemplo Ubuntu, Debian o la distribución de Kali Linux, OpenSUSE, SLIS y por ejemplo versiones de Ubuntu como 16, 18 y 20. Entonces aquí por ejemplo tenemos todas las distribuciones que podemos instalar. Si queremos instalar otra distribución más, lo podemos hacer de la siguiente forma. Colocamos WSL, luego de eso colocamos install. En el inicio simplemente hemos colocado de esta forma para que se instale el subsistema de Windows para Linux, como también el Ubuntu que era por defecto. Pero nosotros podemos especificar qué distribución podemos instalar. Por ejemplo, aquí colocando distribution o simplemente colocando -d y luego de eso colocamos el nombre de la distribución. En este caso voy a instalar Debian. Entonces voy a colocar Debian. Si coloco Debian, lo que va a pasar es prácticamente descargar directamente Debian y luego de eso vamos a pasar a instalar. En el anterior, como nosotros no teníamos instalado el subsistema de Windows para Linux, entonces lo primero que he hecho es instalar el subsistema de Windows para Linux, instalar algunas herramientas como por ejemplo soporte para ejecutar aplicaciones con interfaz de usuario, entre otras cosas, y también nos pedía reiniciar. En este caso, como nosotros ya tenemos instalado el subsistema de Windows para Linux, ya no nos va a pedir reiniciar y automáticamente aquí se va a abrir una ventana donde se ha instalado Debian, y aquí también nosotros le vamos a colocar un nombre de usuario y una contraseña para terminar de configurar, en este caso, Debian. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a colocar Alex Roel Code y la contraseña le voy a colocar una contraseña. Voy a repetir la contraseña y listo. Con esto ya terminó de instalarse.
Entonces aquí ya tenemos dos distribuciones instaladas en nuestro sistema operativo que sería Windows. Lo que podemos hacer ahora es, en este caso, voy a cerrar la de Debian. Lo que podemos hacer ahora en este caso es, por ejemplo, actualizar las distribuciones que tenemos instalado. Entonces para eso, por ahora también voy a cerrar Ubuntu y lo que voy a hacer es regresar a mi terminal de Windows y aquí para actualizar, por ejemplo, todas las distribuciones, lo que podemos hacer es wsl-update. Colocamos update y lo que va a hacer es comprobar las actualizaciones. Si hay actualizaciones que tiene que realizar, lo que va a pasar es descargar e instalar esas actualizaciones para diferentes distribuciones. Ya terminó de actualizar. En este caso lo que ha actualizado es el kernel. Y lo que nos dice es que este cambio tendrá efecto en los próximos reinicios del subsistema de Windows para Linux. Entonces lo que podemos hacer para cerrar y nuevamente reiniciar sería ejecutar este comando, que sería wsl. De hecho vamos a poner aquí wsl showdown. Entonces vamos a poner aquí showdown de esta forma y ejecutamos. De hecho aquí ha habido algún problema. Vamos a volver a ejecutar wsl de hecho en este caso es U, no es O. Entonces colocamos showdown y ejecutamos. Y con esto prácticamente lo que ha hecho es cerrar todas las distribuciones. Lo que podemos hacer ahora es que ya podemos cerrar este terminal y podemos pasar a abrir las distribuciones que nosotros hemos instalado. Por ejemplo, si vamos a inicio, aquí recomendaciones, aquí tenemos por ejemplo las distribuciones que hemos instalado como Debian y Ubuntu. Si ingresamos por ejemplo a Ubuntu, vamos a ingresar a Ubuntu y ya está. En este caso ya se inició Ubuntu. Y ahora que ya estamos dentro de Ubuntu, nosotros podemos instalar en este caso una aplicación y esa aplicación poder ejecutarlo en Windows 11. Entonces, estando aquí ya en la terminal de Ubuntu, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, actualizar. Utilizar este comando típico que se utiliza en Ubuntu, que sería sudo apt get update. Y lo que va a pasar aquí es que nos va a pedir la contraseña. Colocamos la contraseña y ahora va a pasar a actualizar. Esperamos hasta que termine de actualizar sus paquetes y luego de eso vamos a pasar a instalar. En este caso vamos a instalar una aplicación simple de Ubuntu que sería un editor de código. Aquí como verás ya terminó, podemos aplicar el comando clear para vaciar y lo que vamos a hacer es instalar una aplicación. Colocamos sudo apt get install. Y luego de eso colocamos el nombre de la aplicación. En este caso voy a descargar, por ejemplo, Gedit. Y esto es un editor de texto simplemente. Y lo que vamos a hacer es presionar Enter. Aquí colocamos Y para continuar. Y va a pasar a descargar e instalar esta aplicación que es un editor de texto. Entonces, dependiendo de qué tipo de aplicación vamos a instalar, va a demorarse la descarga como también la instalación, así que tenemos que esperar hasta que termine de realizar la instalación. Cuando termine de instalar, lo que podemos hacer, de hecho fue un proceso un poco más largo, vamos a vaciar la terminal y lo que vamos a hacer es ejecutar. En este caso, para ejecutar esa aplicación, simplemente colocamos el nombre de la aplicación, que sería Gedit, y luego de eso presionamos Enter. Y como verás aquí, se ha ejecutado una aplicación de Ubuntu en Windows 11. En este caso, esto es un editor de texto, por ejemplo, con el estilo de Ubuntu. Y como verás aquí, el puntero que estamos viendo en esta parte es de Ubuntu. Entonces, de esta forma nosotros podemos instalar, en este caso, el subsistema de Windows para Linux. Y ahí podemos instalar diferentes distribuciones, como sea Ubuntu o Debian, otras distribuciones. Como verás, hemos visto que podemos instalar muchas distribuciones de Linux. Y de hecho, si nosotros buscamos, por ejemplo, en esta parte y colocamos Ubuntu, aquí vamos a encontrar varias aplicaciones que se han instalado aparte de editor de texto, como por ejemplo el
el printers. En este caso, si presionamos aquí, se va a abrir esta aplicación que también es de Ubuntu. Y de esta forma también nosotros podemos instalar cualquier aplicación de Ubuntu, por ejemplo de Ubuntu, en nuestro sistema operativo. Y esto nosotros lo podemos tener, por ejemplo, en una carpeta. Esta carpeta vamos a colocar aquí Ubuntu. Y por ejemplo, si colocamos aquí abrir ubicación del archivo, se va a abrir esta carpeta en la cual está, por ejemplo, el editor de texto que hemos instalado y muchas aplicaciones de Ubuntu. Si ingresamos aquí, se va a abrir este editor de texto de Ubuntu. Si te ha gustado el video, pon me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de notificación y conmigo nos vemos en un próximo video.